Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Emily, bienvenidos a nuestro canal. Hoy los he traído a un sitio súper especial. Yo creo que muchos de ustedes ya saben que Ramón es violinista profesional y hemos decidido que para esta serie tan especial que es la serie gallega, Ramón se va a encargar de hacer la música, sí, así como lo escucharon. Por eso hemos venido a un estudio profesional para hacerlo con la mayor calidad posible. Van a ver quiénes nos están acompañando, cómo va a ser todo el proceso y por supuesto van a disfrutar de estas bellísimas piezas, todas compuestas por Ramón con la ayuda de su familia. ¿Cómo estás, Ramón? Yo, muy bien. Ya yo he grabado antes en estudio, pero es la primera vez que voy a grabar una pieza como esta. Bueno, piezas como esta. Además que son mías, porque todas estas canciones las escribí yo durante estas últimas semanas. Entonces va a estar interesante, yo creo que va a sonar muy bien. ¿Y por qué estás haciendo esto? Porque quiero ponerle una música muy original a los videos de nuestro canal. Ese va a ser el video de El Mundo Celta en Galicia. Vamos, tú no sabes. ¿Ese es tu violín? O sea, sí es mi violín. Lo que pasa es que es un violín que yo utilizaba ya hace muchísimos años. Este violín yo no lo toco ya desde hace como 15 años. Suena bastante bien, pero ven que está un poco magullado, no tiene golpes y tal, tiene muchas reparaciones. Y me acabo de encontrar esto, que es un metrónomo. Miren. Marca Seiko, bueno, esos japoneses. Este metrónomo me lo compró mi mamá para la primera semana de mi clase de violín. Yo tenía 7 años, tengo 32. ¿Cuánto tiempo tiene este metrónomo? Única que tienes que cantar con letra es esta de aquí. Sí, ayer vi. Si quieres yo la canto con mi voz. Sí, me toca la melodía y luego la hacemos. Escribir, y dije yo, tú pon algo y yo luego lo traduzco. No, le dije a... Y ya me la mando traducida. Directamente. Sí. El re menor igual. Y se acabó. ¿Y con quién estamos aquí, Ramón? Bueno, yo le dije que se podía quedar durmiendo, pero Mirko dijo, yo quiero ir a tocar aunque sea la puerta de entrada. Entonces se vino con nosotros al estudio de grabación y aquí estamos grabando, ¿verdad, Mirko? Sí, vale. Él dijo que él quiere cantar La Reina de la Noche de Mozart. Para los que no saben es... Hola, ya, Mirko. Muy bien, me encanta. Nunca había estado en un estudio de grabación. ¿Cómo se escucha la canción? ¿Te gusta? Bien bonito. Además que cuando van cogiendo forma todos los arreglos, uno con el otro, suena... Es más homogéneo, ¿verdad? Sí, sí. Todos los estudios van a ver estas cosas que absorben el sonido. Uno tiene que siempre grabar lo más seco posible y luego los efectos se agregan en la postproducción. Por eso es que siempre cuando tú vas a un estudio de grabación y sientes que estás tocando en el medio del Sahara súper seco, ¿no? ¿Pero qué significa seco? Seco. ¿Vacío? Sin resonancia, o sea, es un sonido seco, como que tú te metas dentro del armario y empieces a cantar y se escucha que la ropa absorbe todo el sonido, pues así. Ramón, ¿y cuál fue la inspiración para estas piezas? Tienen que imaginarse, cuando escuchen esto, que están en el medio de un bosque celta, con los druidas, con los dólmenes gigantes de piedra, que están allí, pues esos olores como a eucalipto y a hierbas y que hay mucha neblina y está todo muy oscuro y se escucha a lo lejos el mar, un poco eso, ¿no? Tuve que verlo en mi mente porque cuando yo hago cosas así, lo que hago es ponerme así, tratar de visualizarlo. No sé si ustedes hacen algo parecido. Entonces, igual que, de hecho, cuando grabo videos para YouTube, tengo que ponerme primero así, verlos en mi mente y ya luego cuando les doy forma, entonces es que lo llevo a cabo. Lo mismo pasa con esta música. La cosa con esto es que se tiene que grabar cada instrumento individualmente y después en postproducción pues los ponen todos juntos. Suena a guitarra y todo. O sea, Recuerda, lo haces en re menor antes de empezar lo que está escrito en la partitura.
todas las grabaciones hay un metrónomo que la persona que está grabando escucha ti, 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 y eso es para mantener todo el tiempo el mismo ritmo. Así después se pueden poner los instrumentos unos sobre otros. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo ahora. Estamos poniendo un instrumento sobre otro. Es cierto que también tú puedes tocar todos los instrumentos a la vez, pero yo prefiero hacerlo así, lo que se llama hacerlo por pistas. ¿Cuál es la dificultad de hacerlo todos juntos, Ramón? Se equivocan o es más difícil arreglar el sonido porque hay que poner como paneles entre unos y otros. Yo prefiero hacerlo así, cada quien ya sabe bien lo que hizo y se escucha y después tú te vas montando y te adaptas mejor. ¿Con quién estamos aquí, Ramón? Estoy con el hombre de La Coruña, Mario de Tregua. Nosotros nos conocemos de hace muchísimos años porque, bueno, Mario tiene un grupo de rock que es buenísimo. Si no lo han escuchado, le voy a dejar todos los enlaces aquí en la descripción, así como varios videos de su canal de YouTube de rock. Y es, bueno, no tiene pérdida. A mí siempre me ha encantado y una vez grabamos juntos una canción que Mario escribió porque todas las canciones que ellos tocan en el grupo Tregua son originales de ellos. ¿O han hecho covers también, Mario? No, son mías. Sí. ¿Y el grupo ya tiene cuánto? ¿15 años? Algo así. 12. ¿Cuántos discos has 10 grabado? más 2. 10. Con el COVID. ¿Cuántos discos has grabado ya? Pues 5 en total. 5 discos. 4 discos de estudio más el recopilatorio con invitados que cantan artistas de toda España muy conocidos, pues como Mago de Oz, Claro. como Sober, como La Fuga, como Los Suaves. Aquí donde lo ven, él acaba de llegar de gira. Sí. Sí, así que Wow. no estamos con cualquiera, estamos aquí como con el Brad Pitt gallego. ¿Dónde estuviste, Mario? Pues ahora estuvimos tocando en Bilbao, en Madrid y en Valladolid. Cuéntame, ¿qué tipo de grupo es Tregua? Si puedes resumirlo en pocas palabras para Bueno, quienes pues, no lo conocen. difícil. Yo invitaría a la gente a descubrirlo quizás porque a veces ponerle etiquetas a las bandas quizás es un poco contraproducente, ¿no? Claro, Porque claro. dices tú, bueno, a mí me gusta este estilo, este otro, tal. Yo creo que es una banda de escuchar, ¿no? Con canciones de verdad que transmiten muchas emociones, muchos sentimientos y yo creo que a quien le guste la música le va a gustar la banda. Bueno, si tú te pones a ver, el primer disco tira más al jazz. El Bueno, primero. quizás, ¿no? Eso. Sí. Y el último ya es Rock. mucho más rock, Más rock, sí. en su más pura forma. Entonces, Sí. no se lo... Pero, como les dije, yo grabé una canción con ellos. Y era una canción acústica con el violín. Sí. ¿Qué otro instrumento voy a tocar? Entonces, bueno, todo eso se lo vamos a dejar aquí en la descripción. No se lo van a perder. Y si ustedes van al canal de Tregua o a la cuenta de Instagram, que es... Tregua Rock, Tregua Rock. Y la cuenta de Mario es... Mario Tregua. Mario Tregua. Todo se lo voy a dejar aquí. Vayan a decirle que lo saludan de la parte de Ramón de La Vida de M. Y pues miren, aquí está el CD en donde apareció Ramón y la canción es esta de acá, la última, que se llama Cuéntame Acústico. Y miren nada más quién está aquí. Acá lo pueden ver, esto me imagínense hace tantos años y acá está pues la dedicatoria. Mario, ¿qué te han parecido las canciones hasta ahora? Bien, muy bonitas. ¿Tiene talento como compositor, Ramón? Sí, yo creo que sí. ¿Cómo no va a tenerlo? Si es un crack. Aún me acuerdo la primera vez que le vi tocar el violín que yo me quedé súper sorprendido porque tiene un talento que es lo que hablábamos antes tú y yo un poco fuera de cámara, que es innato, se tiene o no se tiene y él lo tiene. Entonces, pues es una maravilla poder estar aquí, poder compartir con él estas canciones y poner nuestro granito de arena, que es muy pequeñito alrededor de la montaña de arena que construye él, ¿no? Pero bueno, pero encantadísimo. Qué lindo, gracias por estar aquí. Ahora es el turno de Javi, que Javi es anestesiólogo, es médico, pero en su tiempo libre toca la flauta y lo hace muy, muy bien. En esta necesitamos la flauta dulce, porque la flauta dulce da un toque medieval, ¿no? Y aquí está Yago arreglando todos los micrófonos. ¡Qué crack! Toda la magia que escucharon en esa guitarra es de las manos de Adri. Muchas gracias, Adri, por haber tocado con nosotros. Él es el guitarrista de la banda de Tregua, de la banda de Mario, que están por allá atrás ahora meditando sobre la existencia. Adri, ¿cuál es tu Instagram? AdriSTR. Se lo voy a dejar aquí abajo para que lo sigan y lo bombardeen de mensajes de admiración y le digan lo bien que toca. ¡Qué Y además, crack! Además que lo sacó rapidito, ¿eh? bueno, él llegó aquí y dijo, denme eso, que aquí lo que hay es valor. Valorcillo. Y además le bautizaste una de las piezas, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, la de los druidas. La de los druidas. La de los druidas. Vayan a escuchar todas esas piezas y además vayan a comentar en el grupo Tregua y descarguen todas esas canciones. Cada vez que ustedes escuchen esas melodías y todos esos solos de guitarra increíbles, ya ustedes saben que este es el autor que está detrás. Adri, si tienes que recomendarle una sola pieza de Tregua a alguien, ¿qué canción les dices que vayan a escuchar? Miénteme.
Mirko, nosotros no tocamos ni la puerta, pero tenemos una misión. Tenemos un talento. Sí. ¿Cuál fue tu misión aquí? Mi misión es que tengo que encargarme de buscarle un título a las canciones. Encontramos ya una. Mira, Mario, como La de las sabotea, patatas, ahí pero está. mira qué saboteador. ¿Cómo se llama la que Entonces, encontraste? La primera canción se titula Caim, que significa, es como un círculo que uno dibuja alrededor del cuerpo, un círculo imaginario, Ujú. que simboliza protección. Perfecto, es un símbolo celta, una Sí, palabra exacto. celta. De hecho es un anillo celta. La otra se llama la de los druidas, que la bautizó Adri, que está por aquí. Y la otra no sé. Tienes que escucharla, Mario, y ponerle un nombre, sí. ¿Es esta, Melo? La canción que falta por nombre. Esta se llama Meular. Meular, para los que no hablan gallego, ¿qué significa Meular? Mi casa, ¿no? Mi casa, exacto. Estaba pensando porque Espera, que no te- hay no te diferentes estás palabras escuchando o ahora, afecciones que va a ajustar un cable, Raúl. significan hogar. Ok, ¿cómo El cuál? Meular está, sí, también. ¿Cómo dices hogar? O sea, ¿cuáles son Fogar. las otras? Fogar. Sí. Ah, ok. Yago, diferencia entre meular y fogar es que es como más cariño, más Sí, como más o sea, hogareño, quizás a lo mejor sí, meular, ¿no? pero se puede usar como sinónimo. Sí, también. es que son sinónimos, sí. Sí. Y aquí aprovechamos para presentarles a Yago. Cuéntanos, Yago, ¿quién eres tú? Hola, pues bueno, pues yo soy el dueño de Drum and Roll y técnico de sonido y productor aquí en el estudio. Y el que hace toda la magia, el que le pone todo junto. Porque Bueno. ¿qué es lo que estamos haciendo exactamente ahora? Pues ahora hemos grabado guitarras y ahora vamos a grabar las flautas de los temas. ¿Qué es lo más difícil, crees tú, de tu trabajo? Pues lo más difícil, lo hablábamos antes, yo creo que es adaptar un poco nuestro trabajo a lo que los artistas quieren. Porque a veces tienen ideas muy específicas y quizás es difícil Claro, transportarlo a y esto. que no es lo mismo pues grabar esto que está grabando Ramón que un disco de Tregua o que Claro. cualquier otra cosa y que cada cosa pues suene a lo que ellos esperan. Pero que lo hacen muy bien, ¿no? Bueno, a ver, lo intentamos. Muy bien. Claro. Qué raro suena cuando está separado, ¿no? Claro, cuando no está todo junto suena muy extraño, pero ya después ven el resultado final y es como que wow. Ahora hacemos así 4 cosas para que parezca que sabes tocar y ya está. Ya. Cuando estás allá te escuchas. Muy poco. Escuchas la guitarra, y escuchas todo, pero tú te escuchas muy poco. Te tapa. Adri, ¿te recuerdas cuando tocaste con Ramón? Tocamos 2 o 3 veces. Sí. Tocamos una vez en un bar, digo lo que yo me acuerdo. Sí, sí. Tocamos en un bar y tocamos una vez antes de un grupo que se llamaba La Guardia. La Guardia. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? ¿Sí? Ah, bien. La hípica. Pero eso sí, había mucha gente. De mucho tiempo ya. Hace como 10 años. ¿Tú cuánto hace que estás en Tregua? Pues hicimos el aniversario hace 12 años, 12, 13 años. más o menos. Wow. ¿Y cuántos integrantes son? 6. Adri, Sí. Mario, Rubén, Miguel. Ah, y- David, David el bajista, y Iván, que es otra guitarra. Ah, este Son es nuevo. 3 guitarras. Ah, mira, este no lo conozco, tengo que Sí, conocer a Iván. No estaba cuando... Ah, mira. Aquella época. ¿Y qué está cocinando Tregua ahorita? ¿Tienen...? Pues nada, preparando la gira porque acabamos de sacar el disco ahora mismo. Se llama Lo Urgente es Vivir. Nada, ¿Dónde se puede comprar el disco? pues o en, las en canciones? la página web nuestra. La página web de Tregua la voy a dejar aquí. Y escuchar en Spotify, en YouTube o en todas las Buenísimo. plataformas. No se lo pueden perder, chicos. Y me comentan ahí a esta gente si les gustó. Vamos aquí a entrar en la parte donde va a cantar Donde Mario. ocurre la magia. Mario, ¿estás listo para cantar en gallego? Pues no lo sé, vamos a ver. Solo canté una vez en gallego. Justamente, ¿sabes que esa fue una de las inspiraciones de Ramón? Sí. Porque ¿Sí? esa canción, sí, la pone en el coche todo el tiempo. Sí. Como... Ya te digo yo cómo va. se llama? Ya te digo. Ah, no. para boar. Cada vez hay menos historias. Que contar, as palabras teñen menos cosas que decir. Eso Pero es. silencio da tu voz. Casi no me acuerdo ni yo. Teus pasos, no sé si es la tonalidad correcta. Perdí en teus pasos No, pero a ver, cántala. Na néboa, busquei. No sé si es la nota correcta. Bueno, Pon un momento la... Aquí pueden ver un poco cómo es desde este lado. Y pues allá tenemos a Raúl. Y se ve Por aquí se oía la pues, canción, ¿no? todo el estudio. Allá está Mirko, que también comodito por ahí en el sofá. Y bueno, cuando la persona está de este lado, esto es lo que se ve.
En o mar, Na terra e no mar. escoitei. Va, vamos con la primera parte entonces. Primero. Ok. Terra e no mar, perdín teus pasos na néboa. Busquei na terra e no mar, escoitei o zoar do ar. No, eso es. Escoitei o zoar do ar. Escoitei o zoar do ar, ¿no? Perdín teus pasos na néboa, busquei na terra e no mar, escoitei o zoar do ar, e lembrei onde Yo abro la sesión y me sale, vale, justo en este punto es donde él quiere que... Y sobre eso está guay porque si sacamos una segunda versión del tema, yo te la subo y te queda ahí y tú puedes comparar de una a otra. O sea, tú Ok. puedes decir, a ver si estaba mejor en la primera versión o en la segunda versión. Ok. Está guay eso. Y hace una Muy cosa bien. guay que además van a quedar, en principio, salvo que haya una cosa muy loca de cambios, quedan igualadas de volumen. O sea, que no va a sonar una versión más alta que la otra, que a veces te despista y te parece que suena mejor una porque suena más alta. Sí, claro. Claro. Entonces, una vez que esté ahí, que tú digas, pues mira, este está ok, este tal, no sé qué, corregimos lo que haya que corregir. Ok. Y cuando tengamos los cuatro y el ok, la mezcla, le hacemos un mastering a los cuatro para que suenen Homogéneo. y desde esa misma plataforma te puedo activar ya la descarga de los temas en WAV y en MP3. Perfecto. Ya directamente te los descargas y Perfecto. Y ¿Tú listo. crees que esté listo para antes del miércoles? para antes del miércoles lo intentamos. Sí, no hay nada programado lunes, Se martes. puede. Sí, lo ponemos ¿Sí? para lunes, martes, sí. Perfecto. Pero sabes que la grabación fue un éxito porque sale tarareando las canciones. Mirko, ¿qué opinaste? Me encantó, me encantó. ¿Sí? Y voy a soñar con esa canción esta noche, en serio. Me la voy a descargar. Ah, el nuevo éxito, ¿qué les parece? nuevo Ed Sheeran, prepárate, que ahí vamos. Javi, ¿cómo te sentiste en la grabación? Genial, genial. Tenía tiempo que dejé de ser médico para ser músico y es una experiencia de nuevo estar en un estudio de grabaciones, compartir, repetir con los ingenieros, repite el matrizaje de la pieza, repite esta parte, esto está bien, una experiencia muy bonita. Muy lindo. Y cuéntame, ¿por qué elegiste ese tipo de flauta y no la otra? Porque para la música celta, que es una música muy antigua, queda mejor una flauta barroca. Esa flauta en realidad se llama barroca, la gente le llama flauta dulce, pero la clasificación musical es flauta barroca porque venía del barroco y era cuando se hacía esa música que había nada más esos instrumentos muy simples. Claro, queda No como genial. ahora. Genial. Espero que el video les haya gustado. Ahora los dejo con un abrebocas de todo lo que viene. No se lo pierdan. Perdín teus pasos na néboa, busquei na terra e no